chamán significa meditante, ¿no? Meditante en este sentido de que es la persona que va a poner atención a estos aspectos sutiles de la experiencia, desde todo, o sea, desde cómo uno mismo, pues es más allá de lo que uno es, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo veo los videos que hago, pues cuando los veo después siento como si estuviera viendo a alguien más, ¿no? No siento que me vea a mí, es como raro eso, pero, o sea, la experiencia de uno siempre es más, ¿no? Y luego necesitas que pase el tiempo para realmente poner en contexto, ¿no? O sea, normalmente uno en el tiempo presente, pues siempre está como con una idea, con unas ganas. Si no tienes ganas, pues te mueres, ¿no? Pues tienes que tener algún tipo de ganas. Y esas ganas son las que tu motivación, tu lo que sea, eso es lo que te mantiene adelante, ¿no? Entonces hay que cuidar esa motivación. La motivación es la cosa más preciada que tenemos. Cuando la gente pierde motivación o cree que ya no hay nada que haya más allá, pues es muy triste. Por eso este tema de los orígenes es tan apasionante, porque pues nunca terminas, ¿no? Y más si te buscas tu propio origen, ¿no? O sea, a nivel de tu experiencia, ¿no? Porque son muy padres los conceptos y son muy padres las ideas y los modelos y que te expliquen cosas y todo esto, pero realmente el asunto es tú cómo lo estás experimentando y cómo lo estás viviendo, ¿no? Y no como para que lo pienses que hay una manera en que lo percibes o algo muy misterioso ahí, sino más bien como para que te des cuenta que es una cosa fluida, abstracta, que tiene vida propia, que tú mismo tienes vida propia, y que a medida que te vas dando cuenta de estas sutilezas, pues obviamente ya no caes como en... Por ejemplo, si te empiezas hay una idea que te empieza a hacer daño porque estás ahí rondándola mucho y es negativa y tiene muchas implicaciones y tú estás ahí duro y dale, pues muchas veces cuando ya conoces más esta parte íntima de ti, de tu experiencia, pues obviamente tienes como recursos para no clavarte en eso, ¿no? Y simplemente, pues a lo mejor algo que en un momento dado te hubiera traído dando vueltas 3 meses, a lo mejor al rato nada más te trae un mes, al rato una semana, y al rato pues unas horas o un minuto, ¿no? Un segundo, o un ratito, ¿no? O el momento natural, ¿no? O sea, lo natural, o sea, si te pasa algo, pues es normal que tengas una reacción, una emoción, y que pues pasen cosas por eso, pero de manera natural, ¿no? No donde ya tú le echas muchísimas ganas para hacer algo con eso, cuando en realidad, pues, las cosas en sí ya traen su propio conocimiento, ¿no? O sea, no necesitamos como tratar de entender todo, ¿no? Ese es el punto. ¿A qué me refiero con esto de los orígenes y tratar de entender todo y de que muchas veces hay cosas que son evidentes y que pues no las queremos ver, y por otro lado hay veces ahí queremos ver demasiado, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una información de que más o menos hace como 3.300 años en el Medio Oriente, en esta pues cuna de la civilización moderna como la entendemos, aunque en realidad pues estudiando los orígenes nos damos cuenta que es muy limitado reducir nuestro origen al Medio Oriente, pero sí es muy interesante ir viendo cómo desde hace como 9.000 años que empezó la agricultura en este lugar, 10.000, en los montes Sagros y toda esta parte de norte de Siria o parte de Siria, etc. Turquía, ¿no? Pero más Siria, que ahí empezó en toda una zona larga, no es que la agricultura empezara en un punto, sino como toda una zona empezó, y pues ahí empieza como toda una historia bien loca, que realmente si la vas siguiendo te vas dando cuenta de muchas cosas que explican por qué somos como somos ahorita, ¿no? O sea, cómo fueron creándose los símbolos, cómo fueron tomando poder esos símbolos, y luego cómo se fueron olvidando esos símbolos, ¿no? O sea, hoy en día vemos una esfinge de hace 3.300 años y del Medio Oriente, y podemos ver que tiene una continuidad cultural mucho más antigua. Podemos ver que es como un cierto modelo de la posición de la persona, el gorro, que es el rey o el líder o el sacerdote o lo que sea, y podemos ver cómo esa misma imagen se va moviendo en el tiempo y va agarrando cosas. Pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que estas esfinges de Sumeria de esa época
de los reyes, así como estelas tipo mayas, ¿no? Rey maya, eran súper parecidas a la estela del primer rey egipcio. O sea, el primer rey egipcio es Narmer y es mítico, o sea, no se sabe si existió o no. Pero, bueno, más bien Menes es el que no se sabe si existió o no, pero se piensa que Menes, el mítico primer faraón, es Narmer, su nombre, y hay una pequeña como estelita de metal, si no me equivoco, o de piedra más bien, que sí es de piedra, y esa estela, que es la más antigua y la única imagen de ese primer faraón, es idéntica a estas imágenes de Sumeria del hombre, como con una mano levantada, y con la otra mano siempre tienen como una palma, ¿no? O sea, como, incluso como si la palma fuera el primer cetro, ¿no? Que hubiera, ¿no? El maíz o lo que hubiera, es tu primer cetro, ¿no? Entonces este primer cetro que vemos muchísimo, pero lo que es interesante es que hay continuidad cultural, que es el mismo símbolo y que ahorita ya lo vemos y los expertos no saben bien qué significa, no tienen ni idea. O sea, si realmente así, me refiero a relaciones, sentirse cómodos con esa pieza, pues no. Es así como, mira, ahí vemos que hay estos motivos, vemos estas situaciones que se repiten en estos símbolos, ¿no? Estas imágenes, y vemos que se repiten, vemos que ellos sí lo entienden, pero nosotros ya no lo entendemos. O sea, ¿por qué ponían la palma? ¿Por qué la mano? ¿Por qué en un momento dado luego eso se convirtió como en una espada y en un escudo? ¿Y por qué eso se parece muchísimo a los petroglifos más antiguos, que tienen que ver con la observación solar? O sea, en un momento dado esta espada y este escudo tiene que ver como con el sol y con una herramienta de observación celeste, pero que fue adquiriendo la fuerza de un símbolo, y ya después pues ya no importaba lo del sol, y ya realmente significaba que ese era el símbolo del rey, ¿no? Y estamos hablando de miles de años, ¿no? Pero es interesante un tema donde se encontró o sea, obviamente el Medio Oriente en esa época pues ya había hace 3.300 años, ya no es tanto, parece mucho pero no es mucho, y ya había mucho comercio, etcétera. Y con el Mediterráneo habían ciertas islas con las que tenían comercio, y se encontró un cargamento hundido en el mar, ¿no? Lo que es interesante es que se encontraron como el cargamento eran principalmente unas como vasijas de barro, pero tenían una forma muy particular, tenían como forma de flor de opio. O sea, un investigador hace como 50 años, o no sé cuántos, hace bastante, vio estas como vasijas y la comparó con lo que es la planta del opio, que es como el tallo, y luego es como un bulbo así redondo, y tiene como la parte de abajo así muy particular, y luego tiene como una marquita así particular también, ¿no? Y vio que había como cosas que tenían eso, y que en realidad ese tipo de forma de esas vasijas de cerámica eran antiguas y que se usaban, y que no todas eran como tan detalladas, pero la forma sí, ¿no? Y él lo que dijo, ese investigador de 50 años, es que lo que transportaban esas vasijas era opio, y que hace 1.300 años hacían unos mega cargamentos de opio de esta isla hacia Sumeria, y pues obviamente en ese entonces, hace 50 años, que eran bastante, pues, no tan abiertos, digamos, entonces pues les pareció una locura, y nadie creyó en ese investigador, les pareció loquísimo. Y en realidad es bastante lógico, ¿no? Pensarlo, ¿no? O sea, si estás haciendo la forma de algo que es bastante parecido, y que pues es lógico que, imagínate, haces la forma de la flor del opio para vender tu opio, ¿no? Desde hace 3.300 años. Y hace poco, pues ya se pudo, hace un año o algo así, ya se pudo verificar el contenido de estas vasijas químicamente, y precisamente se confirmó que lo que se transportaba era opio, ¿no? Entonces, pues este investigador hace 50 años tenía razón, y ahorita nadie le creyó, ¿no? ¿Y por qué no le creyó nadie, no? Porque también hay otra serie de investigadores que agarran estas como evidencias, y en lugar de irse como por algo pues lógico y tampoco tan extravagante, de repente hay mucha gente que se avienta unas historias muy locas, que muchas pueden ser ciertas, pero luego ya la gente le pone mucho de su cosecha, y metes a los ovnis, que no es que no haya ovnis o quién sabe, ¿no? O sea, pero es un tema que
pues, que puedes tener poca información, ¿no? De los ovnis y de esas cosas. O sea, no tienes, no, digo, yo voy con el más experto de los ovnis y pues no, pues ¿cuál es su, no tiene como el teléfono para hablarle a los ovnis, ni la nave espacial para irlos a visitar, o sea, ¿cuál es su relación con eso? O sea, y no, lo mejor es no meterse con eso, ni desde mi punto de vista. Pero aparte, obviamente como un investigador científico, que es muy interesante eso de la ciencia, también quiero hablar de eso ahorita, porque, pues, ¿qué es la ciencia, no? O sea, este aspecto de la ciencia es muy chistoso porque nosotros pensamos como que la ciencia tiene como un punto de vista general, que todo el mundo tiene una misma ciencia y que aunque tú no sepas de esa ciencia, pues tú también eres parte del mundo científico. Pero una cosa que es muy interesante es que si tú vas con un psicólogo y que toda su vida ha sido psicólogo, pues él va a tener una percepción de lo que es ciencia y para él pues, la psicología sí va a ser un tipo de ciencia y pues lo va a apreciar, ¿no? Pero si tú vas con un biólogo que ha sido biólogo toda su vida y compara su experiencia de lo que es la vida y de cómo debe funcionar el cerebro y todo esto, o con un psiquiatra que usa químicos, pues va a tener una experiencia completamente distinta desde el punto de vista de lógica y científica para él, ¿no? Y el psicólogo le va a parecer medio loco, como que sí está jugando, pero no lo toma muy en serio. Por otro lado, si de repente te vas con un físico, o con pues el físico le va a parecer que el biólogo y los otros pues nada más están jugando, que no es ciencia, porque pues cómo puedes pensar que para un físico que la psicología es una ciencia, un físico pues no exactamente, todo tiene una lógica más material, ¿no? Y si te vas con un matemático, o sea, la ciencia es muy distinta, y luego te vas con alguien que no sabe nada de eso, pues, ¿qué es la ciencia? Entonces, nosotros hay que darnos cuenta que para los humanos lo más importante es la percepción, o sea, tú cómo lo percibes y cómo tienes un entendimiento que pueda entender o algo con eso que está pasando. Entonces, es interesante darnos cuenta que realmente si nos vamos a ciencia, sí, ahorita a una universidad y preguntamos respecto a lo menos científico, pues psicología, y lo más científico, pues va a ser el físico cuántico, ¿no? Así como algo que ellos pensarían, ¿no? Pero realmente si nos vamos a la práctica, o sea, el entendimiento de todos los que estudian cualquier cosa tiene que ver mucho con psicología. O sea, la psicología está más presente de lo que todos nos imaginamos. Y no porque la psicología puede ser como una cosa que se puede reducir a una cosa súper chiquita y entenderla, ¿no? Porque aparte la gente es un proceso, no es un proceso que se quede igual. O sea, no es que tú más o menos tienes ciertos problemas, tienes cierta onda, pero ese mismo problema va cambiando, se agudiza, se hace más leve, de repente ya no te importa, y así van pasando cosas, ¿no? Y eso realmente determina tu motivación, y tu motivación va a determinar qué es lo que hagas, ¿no? Entonces, si tú no cuidas tu motivación, si tu motivación no es algo como que te importe, no lo tomas en cuenta, tú crees, tenemos esta onda de tú échale ganas hasta lo más, ¿no? Tú, o sea, por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, o sea, voy 8 horas diarias, tengo que ir, es el primer día, voy a empezar a ir ahí no sé cuántos años, y le voy a echar muchísimas ganas, y pues quién sabe, a lo mejor es un súper buen trabajo, pero no me gusta, etcétera, y a lo mejor hoy en día la gente lo toma más en cuenta, pero antes, pues te lo avientas, o sea, tenemos una cultura muy masoquista en ese sentido, o sea, la gente hace las cosas por sobrevivir, le echas ganas y lo que es más lógico, y si de repente tú quieres hacer algo, pues eres medio loco. Digo, ya somos tantos que hay muchos locos, pero en realidad en porcentaje y hasta los locos hacen cosas locas lógicas. Y todo se vuelve como tan lógico que entonces ya la libertad personal, ¿dónde está? Y si de repente si eres libre o algo que es diferente a lo que estamos acostumbrados, pues entonces se ve súper raro y cuesta trabajo como cambiar. Por eso hoy en día, yo hoy en día pues le pregunto a mucha gente lo que paga de impuestos, pues no, estar muy contenta. Y por otro lado, ¿qué tal Jesús? Por otro lado, si tú
Si tú dominas como un poco más como tus emociones, tu comida sana, tu